Recuerdos de Ocaña, capítulo 10. Poco a poco los campesinos iban llegando con sus animales y sus cargas e impregnaban en el ambiente el olor característico a campo, a cilantro cimarrón y a sudor de burro. Me sorprendía el cariño y la estimación que los campesinos le tenían a mi abuela, especialmente las mujeres campesinas. Le traían frutas, huevos empacados en ganchos extraídos de la cepa de la mata de plátano, alfandoques y miel de abejas. La algarabía aumentaba con el paso de los minutos, expresión de la camaradería común y propia en esta gente sencilla. Cuando están en la ciudad trayendo sus productos y comprando provisiones, no se percibe en ellos el afán por el retorno. Quieren disfrutar sin afanes el momento. Para ellos la hora, el tiempo medido no cuenta. Tan solo unos pocos usan reloj. Dependen del sol y de la luna. Madrugan para evitar la intensidad de los rayos y esperan la lozanía de la tarde para emprender el regreso. Siempre están a gusto y ni siquiera dejan traslucir el efecto del trasegar cotidiano. Toda esa expresión de contento, mas repiten y casi al unísono: hola compadre, cuando se encuentran con un amigo o que es verdaderamente compadre. ¿Y la comadre cómo está? ¿Y cómo están todos? Hasta luego, mi compadre. Ellos no son como pueblo, tienen bien claro en qué lugar del camino reposa el bienestar. Por eso se dice que no son tontos. También el bienestar huele a campo, a parcela, a huerto anisado. Si la presente generación no alcanza a probar las mieles de la compensación y la justicia, pueden darse por satisfechos por su tributo en la consecución de ese propósito. Ellos saben que el camino no es corto ni fácil, por más que lo pretendan dorar. La verdad es que han soportado de todo: ignominia, humillación, pobreza, guerra, violencia, desplazamiento, robo, despojo y desarraigo. A pesar de tantas pruebas, como diría un sacerdote o un pastor, no han perdido la esperanza y siguen convencidos de que al final podrán abrir la puerta por donde entrará al fin el aire fresco y la vida nueva. Contigua a la casa de mi abuela María, en ese amplio recodo de la calle, los campesinos se acostumbraban a amarrar cualquier cantidad de burros. Mi primo Álvaro Durán me incitaba para que nos acercáramos a los burros. Vamos para que conozcas el estacionamiento de la flota Cagajón, me decía entre risas. Allí aprendí a distinguir los diferentes tipos y con el tiempo me fui volviendo un experto. Mira, aquel es más alto y más robusto. El del extremo es más blanco. La burra aquella es más gris. El que está recostado a la pared es más espigado y casi negro. Ese también es el más cabezón de todos. El del lado, el de color café oscuro, etcétera, etcétera. ¿Qué va? Todos son iguales, le decía yo a Álvaro. Burros, burros. Y ellos me respondían con burla cuando yo les decía que todos eran exactamente iguales. Entre tantos burros que había en ese momento, me llamó especialmente la atención uno que tenía herraduras y cargaba una silla especial, como esa que usan para montar a caballo. Era de un campesino joven y que lo usaba solo para montarlo. Algunos tenían ya los cascos deformes por la falta de herraduras y otros padecían una enfermedad que los campesinos llamaban hormiguillo. Creo que no era falta de sensibilidad a los campesinos, sino ignorancia de la manera como tenían que cuidar a los animales. Faltaba una autoridad que les indicara cómo debían tratar a estos y los demás animales. El temperamento de los burros engaña, pues a pesar de ser tranquilos y apacibles, poseen una potente energía y dotados de una fuerza descomunal,
con una fuerte resistencia y capacidad sexual envidiable. Son pacientes por excelencia y con la cualidad de adaptarse a cualquier clima. Sin contar con la joroba del camello, pueden caminar largas jornadas sin beber agua y sin protestar. Para mí, este es el verdadero amo del campesino y del hombre, y la historia se remonta a miles de años atrás, cuando los aborígenes africanos empezaron a domesticarlos y a usarlos como animales de carga. A los pocos años ya se habían convertido en el auxiliar más importante de aquellos primeros hombres y más tarde de la humanidad. Una vez domesticado, el hombre lo llevó a su terreno y a sus caprichos. Muy pronto se percató de su docilidad y con un mínimo de exigencia en alimentación y atenciones podían hacer suya toda esa fuerza de trabajo. Todo un acumulado en provecho de sí mismo. Máxime cuando en la vida del campo ni siquiera se soñaba con incorporar sus trajines cotidianos el uso de la maquinaria. Aunque en otras latitudes los burros prestan una variedad de servicios, aquí en la región de Ocaña el uso específico es el transporte de productos. Los campesinos que venían a la ciudad con sus cargas procedían de diferentes veredas a las cuales se llegaba por estrechos y pésimos caminos. La mayoría hecho por los mismos burros de tanto trasegar por el mismo lugar y que solían llamar caminos de herradura. Allí los pobres burros tenían que sacar a relucir toda su casta, la innata destreza para salvar desniveles y pasos pantanosos o pedregosos. No me puedo imaginar qué hubiera sido de nuestros campesinos sin la ayuda de los burros y las mulas. Estamos en mora de hacerle a los burros el más sincero reconocimiento por los servicios prestados en el desarrollo de la humanidad. Bien haríamos en seguir el camino trazado por don Miguel de Cervantes Saavedra y por Juan Ramón Jiménez. No se debe olvidar que los burros fueron los verdaderos protagonistas y los más desafortunados del llamado desarrollo, especialmente en la agricultura. En gran extensión del globo terráqueo y con el advenimiento de la era industrial, se fueron quedando rezagados en el pasado. Ya no son los héroes que en la lejanía veíamos salvando empinadas cuestas con la carga sobre el lomo, haciendo ese trabajo denodado y constante, casi siempre a cambio de muy poca cosa. Grandes o medianos, blancos, grises, negros, color café oscuro, todos ellos pusieron a nuestra disposición su fuerza y su nobleza. Para colmo de los males, se les ha identificado como todo lo que no es inteligencia o sentido común. Se les acusa de ser tercos y brutos, solo porque en ocasiones protestan y se resisten a seguir caminando. ¿Sabe Dios bajo qué condiciones? Cuando un niño o joven no es bueno para el estudio, ya le aplican el remoquete de burro. Hasta se llegó a pensar que era una enfermedad de la cual era portador el burro. De ahí que los seres humanos nunca se acostumbraron a comer carne de burro por miedo a esa enfermedad contagiosa. En recientes excavaciones hechas en el antiguo Egipto, se han encontrado esqueletos de burros que fueron enterrados cerca del faraón. Es un gran reconocimiento por parte de estos semidioses y que nos recuerdan el rango que habían logrado alcanzar en esa difícil escala del valor social. El dios egipcio Set, hermano de Osiris, fue personificado por varios animales, entre ellos la cabeza de un burro. Dios de la tempestad y del desierto, que más tarde llegó a convertirse en el señor de muchos pueblos asiáticos. También en el conocido relato bíblico, la quijada de un pobre burro se convierte en un arma letal y cómplice de Caín para arrebatarle la vida a Abel. Algunos gobernantes con pinta de reyezuelos, esos que siembran cizaña y cultivan violencia y que abundan en muchos países, comenzaron a relacionar el burro con el dios del mal y la muerte. Entonces comenzaron estas dóciles y nobles criaturas a caer en desgracia.
Quizá allí comenzó el calvario para estos animales muchos antes de Cristo y que en muchos lugares de la tierra todavía perdura. Interludio. El sol, la luna, el agua y la tierra son deidades intrínsecamente ligadas a la vida de nuestros campesinos. No les adoran como tales, pero les consideran como estímulos naturales que invitan a seguir el camino. En mi trasegar por los campos de la provincia de Ocaña como director del Instituto de Cultura y Bellas Artes o como miembro activo de las comunidades eclesiales de base de Colombia, conocí a muchas familias campesinas y a primera vista se podía decir que ellos vivían en condiciones privilegiadas con respecto a muchas familias que vivían en los cascos urbanos de Ocaña. Familias que vivían en una lamentable situación de pobreza y otras que sobrevivían en condiciones miserables. Barrios nuevos se iban creando en la ciudad. La mayoría de sus habitantes eran personas desplazadas del mismo campo, pues en la provincia de Ocaña y al sur del departamento del Cesar, la tendencia ha sido el despojo y la concentración de la propiedad en unas pocas manos, utilizando para ello las formas más crueles de violencia. Esta fue la causa de que se invirtiera la tasa de población en Colombia. En los años 60 y 70, el 72% de la población vivía en las áreas rurales y el 30% o el 28% en pueblos y ciudades. Hoy este porcentaje no solamente se ha invertido, sino que tiende a agravarse. Todos los días y como un rosario de inequidades y que no tiene cuándo acabar, cientos de familias se ven obligadas a dejar sus tierras, concentrándose la mayoría de ellas en tugurios periféricos de las ciudades. También tuve la oportunidad de conocer a muchos descendientes de familias que en el pasado fueron víctimas directas de la violencia política. Ellos han padecido estoicamente los rigores del sufrimiento ocasionado por las secuelas, sin hacer alarde de sus angustias. Padres de familia, la mayoría de origen campesino, que siguen firmes con ese espíritu indomable que bulle en su interior como levadura en el corazón de la masa. Muchos de esos líderes campesinos tuvieron la oportunidad de interpretar correctamente la realidad y empezaron a ver claro que luchar por sus derechos fundamentales no era simplemente enfrentar con valor y decisión al gobierno de turno, sino que la lucha era a otro nivel, era contra el establecimiento, que desde hace mucho tiempo se volvió obsoleto y como tal ya no resiste más reformas, sino cambios sustanciales que permitan remover toda esa estructura. Ellos tienen claro que todas las instituciones políticas y las leyes deben estar al servicio del pueblo y no al revés, que se deben respetar los principios morales que sostienen la dignidad de la persona, tanto en sus deberes como en sus derechos. Siguen siendo sencillos y generosos y la solidaridad la expresan a través de la capacidad que tienen de asumir como suyos los sufrimientos, las alegrías y como también los intereses de la comunidad. Casi siempre han luchado solos por sus reivindicaciones, porque la indolencia y la indiferencia carcomen a los habitantes de las ciudades, quizás vencidos por el miedo. Recuerdo aquí una frase famosa de Martin Luther King: más que acciones violentas de los malos, temo el silencio de los buenos. Entonces, todos somos responsables políticos de que los derechos humanos se mancillen y no se respeten. Los poderosos de siempre han utilizado la ignorancia, el silencio y la pasividad como un arma para seguir pisoteando los derechos políticos y sociales del pueblo. Afortunadamente, también somos muchos los que vemos bien claro que un mundo nuevo y más justo es posible y que se construye con los esfuerzos de los hombres y las mujeres de buena voluntad.